Para el gestor es muy importante mantener la temperatura controlada. Para ello he incorporado aquí un sensor de temperatura, que lo puedes encontrar justo aquí, al lado de esta pieza que se llama TRIAC. Esto es un sensor de temperatura y va a servir para mantener controlada la temperatura tanto en el disipador como en el TRIAC y dentro de la placa. Esto te va a ayudar a que tu gestor no tenga ningún problema, ni se estropee por sobretemperatura, ni la caja se deforme porque se ha calentado demasiado. Para configurarlo, hazlo así. Tecleas la IP de tu gestor en tu navegador y si te lo pide, introduces el usuario, que es admin en minúsculas, y la contraseña, que es la misma, admin en minúscula. Le das a iniciar sesión y entras dentro de lo que es la interfaz de tu gestor. En la parte izquierda te vas al menú de configuración y vas bajando hasta donde indica configuración sensor de temperatura. Pues bien, lo activas y verás que hay 65 y 55. Eso déjalo tal cual. Después, hacia activar en modo automático, activas en modo manual y donde indica dirección de sensor del termo, has de seleccionar la dirección de tu sensor. El sensor es este número que aparece aquí, que acaba en F5 en este caso, pero en cada gestor el número cambia. Lo seleccionas y le das a guardar. Una vez guardado, ya verás que tu gestor está midiendo la temperatura que tienes en el TRIAC. Funciona así: el sensor está midiendo temperatura, que en este caso vemos que son 31 grados, y si la temperatura aumenta, en el momento que rebase los 65, se va a apagar. Tu gestor se apaga y volverá a funcionar una vez que la temperatura esté por debajo de 55 grados. ¿Ves? Ahora mismo se acaba de activar en cuanto ha bajado de los 55. Esto lo que te asegura es que tu gestor siempre estará a salvo de daños por temperatura.